Mm. Muy buenas tardes, bienvenidos al curso Bases de Datos. Mi nombre es Patricio Araneda, voy a ser su profesor en este curso introductorio. Soy ingeniero en computación, profesor también de biología y llevo una carrera de más de 30 años en desarrollando software en base a distintas industrias y con especialización en la generación, modelamiento de bases de datos, machine learning, analítica de negocios también. Y en general, una carrera bastante amplia donde espero poder aportarles mi experiencia y conocimientos para que podamos llegar a un buen término en este ámbito de las bases de datos. Para ello, me gustaría también conocer de parte de ustedes cuáles son sus expectativas respecto de este curso, a dónde quieren apuntar, cuál es su necesidad, qué es lo que ustedes necesitan aprender en base de datos y dónde, lo más importante, dónde ustedes quisieran aplicar el ámbito de la base de datos. Para ello, les voy a proponer el siguiente temario, donde vamos a ver una introducción a la base de datos, conocer los conceptos de datos e información, conocer sobre todo el tema de calidad de datos, cuál es el enfoque en un sistema de base de datos y cuál es la aplicabilidad en el manejo de las bases de datos. Es en términos generales poder abordar y comprender las bases de datos en base a lo que son, no a lo que creo que son. Y eso espero que lo tengan claro al final de esta sesión. Y para ello vamos a comenzar con algo muy simple. En este momento quisiera preguntarles a ustedes que me dijeran qué son datos, qué es para ustedes. No les voy a pedir una definición académica ni estricta, lo que necesito es cuál es su comprensión actual de lo que es dato. Así que por favor, colóquelo en los comentarios o lo conversamos, usted me dirá, y revisemos cuál es el concepto de datos, qué tiene que ver dato con información. ¿Ya? Ahora bien. Dentro de toda la información que ustedes puedan indicar que es un dato, por ejemplo, me podrán decir es un número, es una palabra, es una frase, y todo eso está correcto. ¿Ya? Un dato básicamente es algo concreto, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que me indique una medición de algún elemento, de algún evento, ¿ya? Es un dato. Ahora, la única diferencia es que generalmente un dato no es información y esa es la confusión que generalmente todos tenemos. Un dato en sí no es información. Un dato es un hecho, es una medición, es una descripción si ustedes quieren. ¿Ya? Pero no es información. Para que algo se transforme en información tiene que haber un contexto. Por ejemplo, si yo les digo 5 conceptos, un 5, la palabra kilos, la palabra papa, la palabra pesos en base a moneda. Si les lanzo cada uno de estos conceptos en forma aislada, puede que no les diga nada. Y obviamente no nos va a decir absolutamente nada. Sin embargo, si yo indico en base a esos mismos conceptos, les digo 5.000 pesos el kilo de papa, eso es información. Tal como, por ejemplo, en este caso, la temperatura actual es de 27 grados, Juan Pérez cumplirá 40 años el próximo mes. Todo eso es información porque está basado en datos concretos y dentro de un contexto. Ahí recién es información. Es decir, un dato entonces es un hecho aislado, ¿ok? Generalmente sin contexto. Y cuando se transforma en información es cuando dentro de eso yo le genero un contexto. Y por tanto, la información siempre tiene significado, ¿ya? Ahora, generalmente el significado es en base al usuario, ¿ya? Al que comprende esa información. Eso es muy relevante. Y sin embargo, para que esa información sea válida, sea real y sea importante, aquí hay otro concepto, y creo que el concepto más importante a trabajar, la calidad de datos. La calidad de datos significa que ese objeto, esa palabra, esa cifra que yo voy a ingresar dentro de un sistema, ya no voy a mencionar sistema de base de datos todavía, por ejemplo, incluso en la información que ustedes pueden subir dentro de una planilla Excel o cualquier planilla,
Eso es un dato. Y ustedes acumulan esa cantidad de información dentro de esa planilla para obtener información finalmente, ya sea una planilla de asistencia, de remuneraciones, una planilla de resumen de ventas, etcétera, lo que sea. Todo eso son datos que ustedes colocan, ¿cierto? Para obtener la información que es el objetivo de esa planilla. Pero para que esa información sea relevante y sea eficiente, necesito que tenga calidad. Y eso significa que sea exacta, que sea completa, que sea íntegra y que esté actualizada, entre otra serie de cosas. Sin eso, realmente la cantidad de datos que yo coloque no van a tener ninguna relevancia. Ya puedo obtener información falsa. Y si ustedes conocen actualmente, ¿no es cierto?, el término inteligencia artificial que está en boca de todos y por todas partes, la inteligencia artificial se alimenta de datos y me entrega como producto información. Pero esa información puede ser falsa, ¿ya? Y tener el concepto que se utiliza en inteligencia artificial es alucinaciones, es decir, información inventada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque puede tener no datos de calidad. Entonces, es muy importante la calidad del dato. Sobre todo porque la mayor parte, el mayor porcentaje de ingreso de estos datos en estas planillas o en estas bases de datos es a través de humanos. Cosa distinta que tengo si tuviese, por ejemplo, un sensor de temperatura en la montaña, un sensor climático, y este automáticamente la información que captura, ¿cierto?, que va leyendo en sus sensores, la almacena o la envía directamente ya sea a través inalámbrica o por cable, ¿no es cierto?, a un archivo de datos y estos después alimentan una planilla Excel para obtener información. Ahí es altamente probable que esa información sea de mayor calidad. Sin embargo, puede que el sensor tenga problemas, que esté defectuoso y por tanto envíe datos falsos. También puede ser. Pero bueno, saliendo de ese caso fortuito, cuando el ingreso de información es automático, es más probable que la información sea de alta calidad, a diferencia de la información ingresada por un humano, ¿ok? Donde generalmente tenemos un montón de tipos de errores. ¿Cuáles son esos generalmente? Bueno, errores en el ingreso de números, datos duplicados, datos mal ingresados, una fecha no ingresada dentro del formato que se estableció, por ejemplo, que es una de las cosas más cotidianas. Por ejemplo, fíjense que en una planilla donde tengo que alimentar los nombres de clientes y sus root, ¿ok? Si yo hago un ingreso manual, perfectamente voy a tener ingresos erróneos de nombres, ¿ya? O el root, por ejemplo, ¿cómo lo ingreso? Y eso es algo que tengo que definir, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el root lo voy a definir solamente con la parte numérica, o la parte numérica más el dígito verificador. Voy a colocar una separación entre el dígito verificador y el número con un guión o lo coloco junto. Todas esas preguntas yo debo hacérmelas antes de hacer el ingreso de datos y obviamente una vez que ingrese eso tiene que ser en forma consistente y por tanto toda esa columna de root debe estar ingresado de la misma manera. O todos con puntos o todos sin puntos. Todos con dígito verificador o todos sin dígito verificador. Pero ahí debe haber consistencia dentro de la columna. Por ejemplo, piensen en esto. Em, Tengo aquí una serie de datos, ¿no es cierto?, de notas de un curso. Cada uno de esos datos, ya, por sí solo, no va a decir nada. Por ejemplo, cada información dentro de esta columna, la columna nota 3, por ejemplo, no va a entregar mucha información, a no ser que la tenga dentro del contexto de que es información, ¿no es cierto?, de notas de tal alumno en tal asignatura y que me entrega, ¿no es cierto?, como información final 6.3, buena nota entre paréntesis para este alumno. ¿Ok? Ahora bien, esa información de nota final acá, que es el de 6,3, que en el anterior era una información, pero también dentro de un contexto más amplio, ahora es un dato, respecto, por ejemplo, de la información del promedio de curso. Entonces, todo se basa en base al contexto. ¿Ya? En un contexto dado, entonces, un concepto que trajo el 6.3 puede ser que es el resultado de cierta información, perdón, es información, resultado de ciertos objetos de datos, como la lámina anterior,
y aquí se transforma en un dato para generar un concepto de información más amplio. ¿Ya? Todo depende dentro del concepto. Por tanto, tenemos ya la diferencia, espero, entre dato e información. Ahora bien, cuando tengo información, ¿ya? O grupos de informaciones dentro de un contexto más amplio, es donde yo voy a generar conocimiento. Y eso es a lo que apunta la acumulación de información, es generar conocimiento respecto de alguna área. Y para lo que nos compete y lo que nos convoca ahora, el tema de base de datos es justamente poder, dentro de este ámbito, generar la mayor cantidad de información posible a través de datos bien estructurados, datos de calidad. Y con eso yo puedo obtener conocimiento, que es lo que ando buscando en cualquier concepto de do- manejar datos, perdón, para obtener información. Y con esa información, obtener conocimiento. En ese ámbito vamos a trabajar con las bases de datos para definir cómo a través de los manejos de bases de datos, comprender el concepto, la estructura, cómo se crean, cómo se programan, ¿ya? Y cómo se manipulan las bases de datos, voy a ser capaz de obtener el conocimiento necesario para poder generar un mejor rendimiento en mi trabajo, resolver problemas que finalmente para lo que sirven las bases de datos. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar con esto por ahora y vamos a definir más adelante y en las próximas sesiones el concepto de ir paso a paso, comprender qué es una base de datos, cómo se crea, los distintos tipos de base de datos que hay, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, y vamos a tratar de trabajar en cada uno de ellos para saber cuáles son las diferencias y las ventajas entre uno y otro, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes van a ser capaces de manipular y administrar bases de datos para resolver los problemas que tengan ustedes cada uno en su área de competencia. Así que espero que les haya servido y nos vamos a ver entonces en en la próxima clase. Así que a practicar, a pensar todavía y lo más importante, en cómo poder trabajar con datos de calidad. Eso es lo que vamos a darle con mayor fuerza dentro de este curso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.